Hace unos días, una seguidora, Gemresmes, me pidió recomendaciones de libros para alguien que no sabe mucho sobre arte. Y es que este tema tiene una habilidad extraordinaria para hacernos sentir cultos o incultos según si entendemos todo o nada de lo que tenemos delante. Y como así es como empiezan prácticamente todos los problemas, vengo con 7 recomendaciones para meterte de lleno. Me da absolutamente igual tu punto de partida. Una de las grandes paradojas del mundo del arte es que lleva desde sus orígenes hablando únicamente de nosotros, digamos como sociedad. Pero muchas veces tenemos la tendencia de escucharlo como si fuera un idioma extranjero que no entendemos para nada. Y no porque sea inaccesible, sino porque alguien nos convenció de que hacía falta un máster, un doctorado, una carrera, algo para entenderlo. Pero, spoiler, no. Entonces lo que os pido que entendáis como punto de partida es que el arte no empieza en un concepto como lo entendemos ahora. El relato académico se ha construido prácticamente de manera contemporánea porque todo esto no nació ni en museos enormes, ni en galerías blancas, ni en sitios que piden como una especie de sacralización de la propia obra, sino que todo arranca en las calles, en los talleres, por encargos mal pagados, con rivalidades personales y en contextos sociales bastante más caóticos de lo que solemos imaginar. Y Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, insiste muchísimo en su obra en todo este asunto, en que la historia del arte no es una sucesión de genios iluminados, sino una historia de la humanidad pues llena de contradicciones, de propaganda, de mucho sentido del espectáculo. Así que evidentemente mi primera recomendación es su primera obra publicada, que es Otra historia del arte, que me parece una cosa finísima para empezar en este mundillo. Pero como digo, hemos tenido la tendencia a terminar sacralizando las obras con el paso del tiempo, como si fueran reliquias cuando en realidad han sido objetos vivos, polémicos, incluso incómodos. Y Manuel Jesús Roldán, en su obra Eso no estaba en mi libro de historia del arte, lo que hace es profundizar en este tema. ¿Y cómo lo hace? Pues actualizando la mirada con la que podemos observar las obras del pasado, porque al final lo que intenta hacernos entender es que lo que hacían antes es literalmente lo mismo que hacemos ahora, pero simplemente con otros medios, pero con una concepción y una mentalidad muy similar a la que realmente se daría a día de hoy. Básicamente, como me gusta a mí decir, que por mucho que evolucionemos, pues seguimos adorando gatos y pintando en las paredes. Y aquí entra en juego otro factor que a mí me parece clave, pero que muchas veces nos olvidamos de él, incluso los que estamos muy metidos en el mundillo, como es el concepto de la crítica de arte. Esto ya empieza a ser café para muy cafeteros, pero hace relativamente poco Marisol Salanova publicó su obra La crítica de arte en la actualidad, que lo que nos permite entender es de manera un poquito más profunda, pero con un sentido de divulgación increíble, cómo la crítica de arte no analiza o no simplemente emite una opinión sobre el concepto de la obra, exposición o lo que sea, sino que condiciona su valor, su prestigio, incluso cómo toda la obra o cómo el artista se mueve en los circuitos académicos. Es decir, no solamente estamos hablando de una explicación o de una crítica sobre la obra, sino que lo que estamos hablando es de su legitimización en un concepto que a largo plazo puede que termine en la historia. Y eso, aunque no lo tengamos presente, como digo, tiene unas consecuencias absolutamente reales. Por otro lado, si lo que queremos es entender cómo se mueve el mundo del arte contemporáneo, casi en un concepto más de mercado, de espectáculo, de subasta, de galería, un poquito de chicha, de salsa, recomiendo absolutamente la obra de John Thompson, El tiburón de 12 millones de dólares. Y nos explica con casos muy concretos, como en este caso el de Damien Hirst y el tiburón metido en formol, cómo esas obras pueden llegar a costar tanto no porque sean objetivamente mejores, sino porque existe un circuito de ferias, de coleccionistas, de artistas, de galerías, de críticos, que lo que hacen es sostener esos valores económicos y en muchas ocasiones llegar a amplificarlos. Sinceramente creo que es una de las mejores formas, más sencillas y encima muy dinámicas de entender algo que muchas veces parece como muy alejado, como es el mercado de arte. Y esto nos lleva a otra pregunta que a mí me parece increíblemente fascinante, que es si miramos las obras con un concepto, digamos, de que nos remueve por dentro, o si lo que estamos mirando es la etiqueta de lo que cuesta cada una de las piezas que se vende. Y esta misma pregunta nos la plantea María Sancho Arroyo en una obra muy cortita, muy dinámica y muy fresca de leer, como es Inversión o Pasión. ¿Invertimos en arte o nos enamoramos de él? Porque claro, no es lo mismo comprar una obra de arte pensando en una cuestión de inversión a futuro que pensando en tenerla dentro de una colección porque nos está moviendo algo por dentro. Y aunque el mercado insista en lo contrario, esa emoción, esa pasión sigue siendo el motor que mueve este mundillo. De hecho, muchas veces no es que el arte en sí sea difícil de entender, sino que nos han enseñado mal
a entenderlo o acercarnos hacia cualquier pieza. Y para entenderlo bien, te recomiendo la publicación ¿Te gusta el arte aunque no lo sepas? De Sara Ruballo, La gata verde. Porque aunque tristemente para entender del todo una obra, evidentemente sí que hace falta profundizar y saber un poquito del tema, aunque cuando tu cuñado Manolo te diga que sabe de X tema, le dices que hay tesis doctorales que casi plantean más dudas que dan respuestas, y que si te puede recomendar alguna. Y es que una imagen te gusta o te atrapa, pues cuando entiendes la historia que hay, cuando te hace reír, cuando te incomoda, cuando te genera algún tipo de sensación. Ojo, que no debemos tampoco confundir la subjetividad del gusto con la subjetividad del arte, que ya os spoileo que no existe. Pero eso ya es una relación estética sobre la que vamos a ir añadiendo capas. Capas que a lo largo de la historia, por cierto, nunca han sido neutrales. Y esto nos lo demuestra Ángel Escaso en la última recomendación con su obra Las Olvidadas, donde lo que hace es recopilar y analizar algunos de los grandes nombres de mujeres dentro de la historia del arte que evidentemente no han pasado, por lo que sea, los filtros de todos estos años. Figuras que en muchos casos estaban absolutamente lejos de vivir siquiera en algo como los márgenes de la historia. Mujeres que innovaron, que crearon y que han creado hitos, pero que estaban muy lejos de terminar dentro del relato académico. No porque su obra fuera menor, sino porque el sistema ni siquiera estaba diseñado para recordarlas. Porque el canon, como todo en la vida, amiguitos, también es una construcción política. Vivimos rodeados de imágenes, consumimos cuestiones estéticas a diario, damos nuestra opinión sobre diseño, sobre moda, sobre cine, pero seguimos creyendo que el arte de verdad, muy entre comillas, es algo lejano, es algo que no nos toca de cerca, cuando al final siempre ha sido una especie de conversación, de diálogo entre el artista y nosotros sobre cuestiones como el poder, el deseo, el dinero, el miedo, la identidad. Y no hace falta entenderlo todo, porque ni todo el mundo entendía una catedral gótica en el siglo XIII, ni a día de hoy entendemos del todo obras que seguimos teniendo como intocables. Lo que hace falta es mirarlas, vivirlas y evidentemente discutirlas. Y por supuesto poner un poquito de nuestra parte, que eso también es necesario, para terminar de entenderlas. Y para dejar de sentirnos fuera de lugar y de pensar que el arte no es para nosotros, sino para otros. Así que a visitar exposiciones, a leer libros y apoyar a vuestros divulgadores culturales favoritos, que eso también construye cultura de una manera brutal. ¡Hasta la próxima!